Calcular la suma de los términos de la siguiente serie. Entonces vemos allí que ya hay una sucesión. 6, 13, 20, 27, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el término 200. Y nos están diciendo que debemos sumar todos esos elementos y mirar qué resultado nos da. Es decir, sumar el 6, el 13, el 20, el 27, el que sigue, hasta llegar hasta el término 200. Me están pidiendo el resultado. Pero antes de analizar ese resultado, es importante primero observar o analizar si esa serie, esa sucesión que nos están dando allí, qué tipo de progresión es. Ahora, si cogemos cualquier término y le restamos el anterior, por ejemplo, cogemos acá el 6 y el 13, entonces al 13 le resto el anterior, 13 menos 6 me da 7. Ahora aquí cogemos el 13 y el 20, entonces al 20 le resto el anterior y me da 7. Y seguimos, 20 con el 27, al 27 le resto el anterior y me da 7. Estamos notando que me está dando una constante. Esa constante en la progresión aritmética llamamos razón. Esta razón pertenece a esta sucesión, lo que quiere decir que esta sucesión o esta serie es una progresión aritmética. ¿Por qué es una progresión aritmética? Porque al restarle un término cualquiera el anterior, vemos que nos da siempre la misma cantidad. Entonces definimos que esto es una progresión aritmética. Entonces, para escribir en forma de progresión aritmética, colocamos este símbolo. Este símbolo, cuando aparece escrito en un ejercicio de series, quiere decir que eso es una progresión aritmética y los elementos que pertenecen a la sucesión debemos colocarlos seguidamente de puntos. Entonces tenemos 6 punto, 13 punto, 20 punto, 27 punto, coma, hasta llegar hasta el término 200. O sea que hablaríamos de A sub 200 punto. Esa escritura nos está indicando que esa sucesión o esa serie es una progresión aritmética. Ahora, el problema me está pidiendo que debo sumar todos esos términos. ¿Qué resultado me da allí? Entonces debo tener claridad con las siguientes fórmulas. Para calcular cualquier término de una sucesión aritmética, utilizamos A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Que en este caso la razón es ¿quién? El 7. Esto es para hallar cualquier término. O sea que con esta fórmula yo podría hallar entonces cuál sería el término A sub 200, o sea, el término 200. Entonces diríamos que A sub n, en este caso n es el término 200, entonces diríamos A sub 200 es igual a A sub 1. A sub 1 es el primer término, que es ¿quién? 6, más n es el número de términos. Entonces esta sucesión tiene 200 términos, entonces sería 200 menos 1, que multiplica la razón, que nos dio 7. O sea que el término 200 es igual a 6 más 200 menos 1 me da 199, y este resultado lo va a multiplicar por 7. O sea que A sub 200, o sea el término 200, es igual a 6 más, multiplicamos 7 por 199 y nos da 63, 7 por 9 63 van 6, 7 por 9 63 y 6 69 van 6, 7 por 1 7 y 6 13, 1393. Sumado con este 6, entonces quiere decir que el término 200 de esa sucesión o esa serie corresponde a 1399. Ese es el término 200.
Pero resulta que no nos está pidiendo el problema hallar el término 200. Lo que pasa es que nos toca que calcularlo para poder hacer la suma de todos los términos. Entonces, existe una fórmula en las sucesiones aritméticas para calcular la suma de todos los términos. Entonces dice, esa fórmula corresponde, aquí la tenemos, la suma de todos los términos es igual a sumar el primer término con el último y lo multiplicamos por el número de términos y lo divido entre 2. Entonces decimos que la suma de los términos de esa sucesión es igual al primer término, que es el 6, más el último término que acabamos de calcular, que es el término 200, que es el 1399, y esto lo multiplicamos por el número de términos, que es n, que en este caso serían 200 términos, dividido entre 2. O sea que la suma de estos términos es igual a sumar 6 con 1399, y eso me daría 15 va 1, 6 con el 9 me daría 15, va 1, aquí me daría 10, va 1, aquí me daría 4, me daría 1405. Esto lo voy a multiplicar por 200 según la fórmula, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Entonces esto es igual a mitad de 2, 1, y mitad de 200 me da 100. Entonces multiplicamos 1405 por 100, entonces quiere decir que esa suma me va a dar 1405, y agrego 2 ceros, o sea que me va a dar 140.500. Y esta sería la respuesta de ese problema. La suma de todos esos términos de esa sucesión o de esa serie sería 140.500.